Oscar, buenos días. Evaristo Torres Ocampo, buenos días auditorio. Te veo entusiasmado, con mucha energía y muchas ganas empezando la semana. Pues es que mira, los periodistas, ¿qué más podríamos pedir? Exceso de noticias tenemos para dar y prestar. Sí, Oscar, y un tema nacional, pero que ha llamado la atención y que se comenta y se sigue comentando, es esto que fue supuestamente la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Caray, qué situación, Oscar. En principio decir que de esto sabemos solamente por versiones periodísticas, porque nunca se vio en imágenes que realmente lo hayan detenido, nunca se vio más allá de lo que se dijo en la prensa y desde luego algunas imágenes que se difundieron del hijo de este conocido narcotraficante. Pero lo que todavía más llamó la atención fue la reacción del gobierno de México de dejarlo, supuestamente dejarlo en libertad, porque insisto, se dijo que sí lo detuvieron, luego se dijo que no, que había sido un operativo fallido. Lo que sí sabemos también es que la violencia ya en Sinaloa pues se recrudeció. En fin, Oscar, ¿cuál es tu visión de este tema y de la defensa que ha hecho el presidente de México ante la decisión que tomó? Mira, ya la versión oficial es de que él sí estuvo detenido, el hijo del Chapo Guzmán, alrededor de 4 o 5 horas. Había un operativo para detenerlo porque tiene una orden de aprehensión y de extradición hacia Estados Unidos. Entonces un grupo especial del ejército realizó la maniobra. De acuerdo a los datos proporcionados por el secretario de la Defensa y por mandos militares, no debería haberse realizado en ese momento el operativo porque faltaba que les llegara la orden de aprehensión. O sea, sí lo agarraron, pero no había motivo legal para agarrarlo. Es obvio que sí había motivos de justicia, lo que tú quieras, pero legalmente no estaba amparada esa detención. Pero en el transcurso del tiempo en que estuvo retenido por los militares, el, el cártel alertó a todos sus seguidores, que resultaron ser cientos de hombres armados, probablemente 1000, que estaban cada quien en sus actividades. Ya ves que el narcotráfico también tiene divisiones jerárquicas y tiene actividades diversas, pero todos se congregaron en los puntos más importantes de Culiacán y los bloquearon 15 o 20 minutos después de que se notificó de que esta persona había sido detenida. Pero además acudieron a la unidad habitacional donde viven las familias de los militares y amenazaron con matarlos. No hicieron nada, pero los rodearon y tuvieron sometidos a quienes ahí vivían. Y paralelamente, en una de las entradas de Culiacán, detuvieron a una pipa de gasolina que era escoltada por 20 militares. El ejército dice que solo eran 5, pero bueno, las versiones van de 5 a 20 militares que fueron tomados como rehenes. Y los grupos criminales notificaron por medio de mensajes telefónicos, WhatsApp y todo eso, que los tenían presos y que los matarían si no liberaban a su jefe. También dijeron que iban a atacar con la pipa de gasolina el centro de Culiacán, además de que atacarían la unidad habitacional de los militares. Entonces esas eran las presiones. Obviamente la autoridad fue desbordada en todos sus ámbitos, el militar, el policíaco y no se diga el político. Los combates convirtieron a Culiacán en una ciudad en guerra en diferentes horarios. Mucha gente salió de donde se alcanzó a refugiar hasta el otro día, hasta la madrugada, a las 7 de la mañana del día siguiente de los ataques. Y finalmente el presidente dice que él asumió la responsabilidad de dejarlo libre a Ovidio Guzmán para evitar muertes Daños adicionales. Hubo daños definitivamente y murieron 8 personas, 3 militares y 5 civiles. Supuestamente los 5 civiles eran atacantes, pero y hubo bastantes heridos y también 2 camionetas de la Guardia Nacional fueron robadas por los delincuentes que las utilizaron, pues se ostentaron, salieron muchas cosas. Por ejemplo, había una camioneta de Telmex desde la cual se disparaba y cometían delitos, y Telmex dijo que no pertenece a esa empresa, sino que son clonadas. O sea, el crimen organizado tiene sus propias camionetas de Telmex, con los logotipos y todo lo demás, y bueno, debe de tener más cosas. Salieron armas de muy grueso calibre, la ametralladora Browning, que utiliza no solo el ejército de Estados Unidos, sino las fuerzas europeas para los grandes combates.
y bueno, el poder de fuego fue superior. Los militares, los 25 militares resistieron los ataques, los que tenían a Ovidio, pero finalmente por órdenes de, le llaman ¿cómo se llama? El gabinete de seguridad y respaldados por el presidente, pues bueno, se dejó ir. Es la familia, mira, lo esperpéntico es que más tarde el abogado que representa los intereses de la familia Guzmán le dio las gracias a López Obrador por ser humano, porque en las horas que estuvo detenido Ovidio, dice que no lo torturaron y lo trataron bien y lo dejaron libre. ¿Qué otra cosa más? Pues bueno, es obvio que quedó de manifiesto la debilidad del Estado ante el crimen organizado. Quedó de manifiesto que el crimen organizado tiene lo que se llama células durmientes, gente infiltrada por todos lados que no se había manifestado abiertamente, pero que a la hora de ser convocados, pues están ahí. O sea, el crimen organizado tiene una penetración mayor de lo que las autoridades consideran. Todo eso ya quedó evidenciado, como quedó evidenciado el gobierno. Ahora el país está dividido por esta situación, de los que dicen que fue una medida correcta y los que dicen que fue una muestra de debilidad del panismo, y en realidad todos los partidos de oposición tratan de sacar provecho y denunciaron o quieren denunciar, anunciaron que van a denunciar al presidente y a su gabinete por los delitos que pudieron haberse cometido al liberar a Ovidio Guzmán. López Obrador anunció que recibió una llamada de Donald Trump, donde el presidente de Estados Unidos le dio su respaldo. Obviamente no hay una grabación de eso, pero la polarización de la sociedad mexicana encontró un nuevo escenario, y es un fuerte escenario, Aristo. Bastante fuerte, Oscar, porque la pregunta de los ciudadanos es qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Capitulará el Estado ante alguna amenaza, alguna advertencia de más violencia? ¿Cómo se combate este tipo de situaciones? Lo hemos escuchado reiteradamente al presidente de México diciendo que es pacifista, que es civilista, que no utilizará la violencia para combatir este tipo de hechos, y entonces pues ya no sabemos cómo se va a reaccionar ante este tipo de circunstancias. También se ha hecho público por los registros, no versiones, registros o por hechos, que por ejemplo en los tiempos de Felipe Calderón, por unas circunstancias parecidas, dejaron libre a uno de los fundadores de los Zetas, el Z40, el ASCA, algo así, no recuerdo, y que fueron las mismas circunstancias. Sin embargo, hoy el PAN dice que está indignadísimo por lo que está pasando. Por otro lado, se está tratando de vincular absolutamente todo lo que pasa en este país a la situación del jueves. Ya ves que en un estadio, Isidro Lastra, ¿no? Hubo partido de fútbol, donde violencia en el estadio. Y pues bueno, de esas páginas que se les ve sesgos derechistas muy claros, pues ya están diciendo que tiene que ver por lo que pasó en Culiacán. Pues sí, como que se contagia este tema, Oscar, y la relación efectivamente tendría que revisarse con frialdad, con tranquilidad qué está pasando. Lo que sí es cierto es que son hechos violentos que se suman a todo lo que está pasando en el país, y la preocupación es que hoy fue Sinaloa, y si la acción del gobierno es no enfrentar, pues entonces nos preguntamos qué va a pasar cuando trascienda a otros estados de la República, ¿no? Nosotros ya vivimos una situación igual en Morelos cuando se mató a Beltrán Leiva, en donde pues bueno, las calles fueron ocupadas por el crimen organizado, sí, que no solamente toque de queda, ¿te acuerdas? No solamente trataba de defender a Beltrán Leiva, sino que atacó diversos puntos, la PGR, en otras zonas, para tratar de distraer, y pues bueno, la población quedó inerme y varios ciudadanos inocentes quedaron en el fuego cruzado y perdieron la vida. Pues sí, pues vamos a ver qué ocurre. Lo que tú has dicho me parece importante. La opinión pública está hoy dividida. Hoy se publican, Oscar, por cierto, también en redes sociales se están recordando los tweets, los mensajes que hacía López Obrador respecto a este tipo de acciones, donde en algún momento en la liberación, cuando el Chapo Guzmán se escapó, citan los comunicados de López Obrador, en donde dice mínimo la renuncia del gabinete de seguridad. Hoy le están pidiendo lo mismo, y él pues dice que son los gobiernos conservadores los que no lo quieren, los que se alegran que pasen estas cosas, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que es una realidad la violencia generalizada, y es una realidad que este capítulo pues dejó muy mal parado al gobierno. La realidad mayor
es de que no solo la violencia, sino el control que el crimen organizado tiene de las instituciones. Podría ser ese control permanecer y no haber violencia, que era lo que pasaba antes. Así es. Pero ahora quedó de manifiesto que la penetración del crimen organizado es en prácticamente todos lados, en Culiacán y en Sonora, que es la tierra de donde nació el Chapo, Badiraguato, todo eso. Pero pues eso seguramente se replica en los lugares donde tienen intereses. Desafortunadamente Morelos es uno de esos sitios. Qué lamentable, qué lamentable. Bueno, y otro tema, Oscar, ayer mismo se genera esta situación. Morena, un partido, Oscar, que surge, pues lo fueron llevando, se ve que bien, porque llega a ganar la presidencia de la República, y no solamente la presidencia, el efecto alcanzó cualquier cantidad de alcaldías y de gobernaturas en juego en el país en las elecciones del año pasado, pero ahora que comienza su renovación, ahora que comienza el momento de que comience ya a alcanzar la madurez como partido político, vemos lo que hoy dijimos en la mañana. Violencia, con actos de violencia, desorden, caos. Pareciera que ese partido todavía no acaba de conformarse en esta nueva etapa, en esta nueva era. Recordarás, y lo decíamos hace unos minutos, es el partido que tiene más recursos, más presupuesto de todos los partidos políticos por su arrollador triunfo en las elecciones. Este partido se empezó a descomponer cuando Morena fue fundado por los auténticos militantes del PRD, los que antes de eso, bueno, estuvieron en movimientos de izquierda que eran reprimidos por los gobiernos del PRI, fundaron el PRD y después el PRD quedó en manos de Graco, de los Chuchos y todo lo demás, y escaparon siguiendo a su líder moral para crear una organización, no era un partido, que fuera una alternativa. Finalmente, cuando se crearon como partido, los que sabemos que siempre están a las vivas para vivir del presupuesto, lograron brincar. Ya ves, Lucía Mesa, bueno, tanta gente. En Morena sí. Ahora hay priistas, panistas, perredistas, absolutamente de todo. Y lo que estamos viendo es un intento de esos externos por controlar a los puristas, a los que originalmente fundaron el partido. Por ejemplo, aquí en Morelos, Morena terminó como un botín de Rabindranath Salazar Solorio. Correcto. Él, aunque no es el líder formal, pero él es el que puso a los dirigentes, a Lucía Espejo, a Gerardo, el que está, Albarrán Cruz. No fueron personas que fueron puestas ahí por la militancia, pese a todo lo que proclama el partido de Morena, y este es aquí mostró la debilidad de una organización que no está basada en el apoyo de las bases, sino está basada en el control corporativo a través de pues bueno, las estructuras que creó el senador con el aval de López Obrador, por supuesto. Claro. Si él no lo hubiera avalado, no habría sido eso, pero recuerda que eso le permitió a Rabindranath entregar las candidaturas que quiso, negar las que consideró, y no hubo más que una repetición de lo que hacen otros partidos. Ahora trata de institucionalizarse, ya es un partido formal, pero ahora desde el poder, ya no como oposición, trata de renovar sus estructuras para mostrarse como un partido gobernante, pero pues se ve que la va a tener muy difícil. Aquí fue muy evidente la repetición de escenarios en Morelos. En todos los 5 distritos era lo mismo, llegaron un montón de jóvenes, en su mayoría jóvenes, varones, y se iban a atacar las mesas de registro, o sea, para robarse la papelería y una que otra computadora. Eso, pues bueno, inhabilitaría el proceso de la asamblea porque no habría cómo registrarse. El partido tomó provisiones, como te decía Pedro Reyes hace rato, y dentro de la modernidad cada quien llevaba un registro autentificado de que estaba en el padrón, que era lo del código QR. Sí, el famoso código. Ajá, o sea, quien llegara a la asamblea sin el código, era obvio que no era militante. Y con el pretexto de decir no estamos en el padrón, pero eso era un procedimiento que se comprobaba antes de este día, o sea, por eso es falso el argumento. Aquí en Jojutla creo que la única persona que cometió el error de dar la cara o de llevar a sus acarreados fue la exregidora Verónica Suazo, porque en los otros lugares no se vio a ningún político de cierto renombre encabezando el vandalismo.
Pero pues eso fue. Afortunadamente no hubo cosas que lamentar, solamente fue graves. tirar las barras de contención, tirar las mesas, o sea, hacer cosas que anularan el procedimiento. Pero a quién beneficia, Oscar, que no haya elecciones, se retrase o esta manifestación, esta advertencia? ¿A quién beneficia? A mucha gente, pero en Morelos específicamente al grupo de Graco Ramírez. Al grupo de Graco. Sí, sí, porque Morena... Sí, para decir que está presente, sí, para decir que tengan cuidado con lo que hacen. Sí, y aparte, mira, Morena está descompuesto en el estado de Morelos. Morena ganó las elecciones, pero prácticamente le otorgó sus votos, los dividió entre el PES y el PT. Sí. Entonces, el PT y el PES hicieron lo posible para sacar, por ejemplo, en el Congreso dejaron fuera a la gente de Morena. El Poder Ejecutivo dejó fuera a la gente de Morena, no hubo morenistas en el gabinete. Los que había, Margarita González Arabia y Guillermo López Rubalcaba, son morenistas de militancia, pero no eran parte de la cúpula de Morena. Entonces, ya nada más queda uno. Sí. Nada más Margarita. Entre más pronto se estabilice Morena, pues podría recuperar el control que los electores le dieron efectivamente en las elecciones del año pasado. Entonces favorece mucho, incluso hasta el PES favorece este descontrol en Morelos. A nivel nacional, pues bueno, favorece a todos los enemigos de López Obrador. Sin duda ninguna. Y vamos con el último tema, Oscar. Ya se viene el último recurso que tiene la universidad y no va a poder, dijeron ya, pagar más allá de los salarios de fin de año, y ya comenzaron estas reuniones donde pretenden rescatar a la universidad, buscan solución a los problemas financieros. La pregunta es, ¿lo lograrán? Evaristo, los 44,000 alumnos y los no sé cuántos miles de trabajadores, incluyendo académicos y administrativos, desean fervientemente que lo logren. Nosotros también. Pero las circunstancias son muy difíciles. El gobierno del estado ha dicho que dará su gran apoyo a la universidad, pero a través de acompañamiento. De hecho, el secretario de Gobierno dijo el jueves en la reunión anterior, en la que no hubo conclusiones, pero se propuso otra para esta semana, dijo que consideraba insuficiente dar un aumento presupuestal, que en lugar de dar un aumento, mejor iba a dar acompañamiento, porque el gobierno del estado está enfocado a que sea el gobierno federal el que aporte el dinero que requiere la universidad. La universidad ha tomado medidas de austeridad que le han permitido estar en los parámetros de aquellas universidades que van a tener acceso a fondos especiales, pero esos fondos especiales tienen una condición: son al 50% con los gobiernos estatales, y este gobierno estatal no se le ve la intención de aportar recursos. Incluso, fíjate, para el presupuesto del año que viene se pedía que la universidad subiera de su porcentaje presupuestal local al 0.5% de todo el presupuesto. Pero pues ese debate estaba en el Congreso, ¿no? Ese debate estaba en el Congreso. No se resolvió. Y de allí salieron las reuniones como la del jueves. O sea, fue una desviación ahí, como que vamos a renegociarlo, porque dijeron que darle ese aumento implica quitarle a otros, y a eso hay que negociarlo y todo lo demás. Pero en el proyecto de presupuesto del año que viene para el 2020 no se contempla eso. Si consiguiera, actualmente se le da creo que el 3% de 3.5% del presupuesto, y el chiste es subirlo al 0.5%. Pero el año que viene el gobierno del estado contempla darle un aumento de 60 millones a la UAM, y no los 130 que serían si subiera por una reforma constitucional. O sea, sí, que no serán permanentes, pues. No hay dinero, y por lo menos si el gobierno federal rescata a la universidad, sería una obligación del gobierno del estado de aportar alrededor de 300 millones de pesos, los que pues definitivamente no los va a aportar. Es decir, nos iremos este año y probablemente la mitad o más allá del próximo con este tema. Sí, desafortunadamente por las medidas que se ha tomado la administración central de la universidad, parece que va a haber, como tú lo dijiste, salarios de aquí a diciembre. El año pasado, lo que fue diciembre, una parte de noviembre y diciembre, creo que fueron 4 quincenas donde ya no había dinero para pagar, y se quedaron sin cobrar. Cuando entró el nuevo año
y llegó el presupuesto. Del presupuesto 2019 se sacó dinero para pagar lo del año anterior. En esta ocasión no se van a quedar sin cobrar, pero bueno, su aguinaldo, que es de 90 días, su prima vacacional, que también es gorda, no la van a recibir, probablemente la reciban al año que viene. Y pues bueno, me da la impresión de que muchos trabajadores se han resignado y pues bueno, no vamos a tener aguinaldo, pero después nos llega. Pero pues esa tampoco es la solución, Evaristo. Claro, se ve entonces bastante difícil el tema. Vamos a ver, el rector ha dicho que han hecho muchas economías, muchas, pero pues todavía no han podido llegar a la meta. Aquí la pregunta, Oscar, es, ¿la universidad debería empezar a suspender, no sé, coloquios, encuentros, parar algo de la actividad académica? ¿Por dónde más podrían obtener recursos? Esa es una buena pregunta. Lo que dicen es que deben promover conseguir recursos propios, pero recursos propios, bueno, los primeros serían cobrarle más por sus servicios y eso cerraría el acceso a la universidad a mucha gente. La otra es que vendan servicios. Hay lugares de la universidad que venden muchos servicios, como la escuela de la facultad de enfermería, por ejemplo, o el SICAP, que tienen una relación, por ejemplo, con el sector salud, en el caso de enfermería, y con la industria local e incluso nacional por el lado del SICAP, venden asesorías y todo eso, pero es insuficiente. Lo que hace falta es mayor participación. Por ejemplo, hay muchos universitarios del Tecnológico de Zacatepec, Sí. pero habemos muchos que somos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero que vemos nada más el drama desde la tribuna y no participamos, y probablemente con la participación, no solamente de ideas, sino en especie, en dinero, todo lo demás, sería una parte. O sea, la universidad solo puede ser rescatada por la sociedad de Morelos. Así es, contundente la frase, la sociedad de Morelos tiene que intervenir. Pues gracias, Oscar, vamos a estar pendientes, atentos, es muy importante la universidad, casi 50,000 alumnos, ¿verdad? 44,000. Así es, 40, por eso, casi Sí, 50,000. mira, y hay un detalle que tú decías, cancelar congresos, simposios y todo lo demás, pero investigaciones. eso es parte de los argumentos de la universidad para pedir al gobierno federal más recursos, porque ya sabes que, bueno, hay muchas escuelas de todo tipo, pero hay protocolos que si tú los cumples, pues estás alcanzando niveles de excelencia o de mucha calidad. Y la universidad tiene a sus alumnos, el 97% de sus alumnos cursan carreras certificadas, fíjate. O sea, no es cualquier sistema educativo, sino que certificado quiere decir que cumple los más altos estándares a nivel nacional. El 97%, a mí me asombró. Hace 2 años era como el 80 y tantos %, pero ahora prácticamente todas las carreras están certificadas y no cualquier institución ofrece eso, ni siquiera la UNAM. Claro, les da más valor. Sí, pues entonces sí vale la pena imagínate lo que se pierde. Sí, vale la pena muchísimo que el rescate sea a la brevedad para evitar más complicaciones. Pues gracias otra vez, Oscar. Gracias a ti y a Cadena Sur.